Buenas noches. Buenas noches. Voy a estar utilizando la computadora aparte porque no me sirve la camarita. Bueno. Me va a tocar hablar de todos estos subtemas. Vamos a hablar del riñón. Y si se fijan en bastante, así que pues sí. Vamos a empezar por descripción de los riñones. Los riñones son grandes vasos, grandes órganos rojizos con forma de habichuela, ubicados al lado de la columna vertebral y en el espacio retroperitoneal de la cavidad abdominal posterior, y se extiende desde la duodécima vértebra torácica hasta la tercera vértebra lumbar, y el riñón derecho está ubicado apenas más abajo que el izquierdo. Bueno, eso sería como sus partes, pero se las voy a explicar dibujaditas. No sé si logran ver bien en la pizarrita. Bueno, hagamos de cuenta que este es el riñón, vean. Y va a tener su cápsula, que sería esta. Va a tener la médula, que estaría dentro de aquí, pero nos vamos a tener un poquito en la cápsula. Ya ese es un corto histológico, es tomado del libro de Ross. Nos vamos a enfocar en la cápsula, que esta es una tensión de Mallory Aston, por lo que las fibras de colágeno se tiñen de azul intenso. Vemos como en la capa externa de la cápsula se va intensamente azul. No sé si puedo poner un poquito. Se ve intensamente azul. Esto es así porque las fibras abundantes de colágeno que poseen también vemos unas figuritas que parecen como gusanitos. Un poco más oscuro, los que pueden ver aquí, estos son los fibroblastos que producen dicho tejido conjuntivo. Luego vemos en la capa interna que está aquí, que no se ve tan azul, pues presenta también fibras de colágeno, unas bolitas más bien rojizas, son los núcleos de los miofiblastos. Hacia abajo se encuentra la corteza, que no la vamos a escribir de momento. Bueno, les iba explicando. Después están, pues, dentro de la médula, pues, están las pirámides. La separación que hay, por ejemplo, entre estos dos, tiene un nombre que se llama las columnas corticales. Alrededor de la pirámide, del vértice, que está la base, está su vértice. Tiene los cálices menores. Al haber tres o cuatro, de 2 a 3 cálices menores, se hace un cáliz mayor, o sea, de 2 a 3 mayor. Y al haber de 3 a 4 mayores, se va a hacer la terminación de la pelvis renal, que sería el inicio proximal del uréter, que sería como así. No sé dibujar mucho, pero no sé dibujar. Toma igual del ROS. Vemos que presenta una tinción de hematoxicilina y eosina, por lo que el tejido conjuntivo se tiñe rosado claro y el núcleo de la célula se tiñe morado oscuro. Vemos en la corteza cómo se ve granulada con bolitas moradas. Estas bolitas aquí son glomérulos y solo se encuentran en la corteza, únicamente en la corteza. Por eso la corteza tiene aspecto granuloso. Ya más hacia adentro vemos la médula, que se encuentra aquí, que es más clara y pálida, pues presenta menos celularidad y más tejido conjunto. Por eso se ve como rosa clara también. Vemos unas zonas blancas como agujeros, que son la luz de los túbulos colectores. Todos terminan dirigiéndose, como pueden ver aquí, hacia el cáliz menor, que
que ese es el gigante que apreciamos aquí. Aquí es en otra imagen con más aumento. Podemos ver el vértice de la pirámide también, llamada la papila renal. Vemos que hay unas aberturas lineales que son los conductos de Bellini, que vertirán la orina en la zona blanca, que es el cáliz menor, que ya mencionamos anteriormente. Ven que esta zona se ve agujereada es por donde sale la orina. Eso es lo que se le llama la área cribosa. Aquí ya se ve la papila perforada en el área cribosa, como pueden ver aquí. Estos agujeros ya en tercera dimensión, por microscopio eléctrico. Bueno, miren, seguimos con la porción de la corteza que rodea, que hay que saber que los riñones, además de ser órganos encapsulados, son órganos lobulados y que conforman el lóbulo renal, pues lo conforma una pirámide, su arco cortical y las columnas corticales que se encuentran a cada lado. Eso es lo que compone el lóbulo renal y es la división principal de un riñón. Bueno, vemos cómo se nos indica el lóbulo renal. En esa imagen tenemos dos lóbulos renales, se ven tan marcados por ser riñones en forma fetal. Vemos cómo es básicamente una pirámide con toda la corteza que lo rodea. Bueno, la nefrona es la unidad funcional estructural del riñón. Existen dos tipos de nefronas: las nefronas corticales, que representan el 85%, y las yuxtamedular, que representan el 15%. Se clasifican así debido a la ubicación en la corteza renal, es decir, que las corticales, que son más cortas, que son estas que aparecen así, presentan su corpúsculo renal bien superficial. En la corteza y tubular penetra muy superficialmente en la médula. Y la nefrona yuxtamedular son las más largas y presentan su corpúsculo renal bien profundo en la corteza. Bueno, la nefrona consta de varias partes, pero vamos a empezar por el corpúsculo renal, que es la parte inicial de la nefrona. Y nada más, la más importante, donde inicia nuestro recorrido. El corpúsculo renal es una estructura ovalada de unos 200 a 250 micras, y se compone de un grupo de capilares llamado glomérulos y una cápsula que lo rodea, denominada cápsula de Bowman. Esta imagen entra como las partes, pero más adelante les voy a explicar bien el recorrido. Entonces, el glomérulo es un manejo de capilares fenestrados que se forman desde algo llamado arteriola aferente, es decir, por donde llega la sangre, que luego se va a ramificar en una cadena de capilares muy pequeños, bajando a forma de el glomérulo. Se volverán a unir en la arteriola aferente del corpúsculo renal. Esta zona por donde entran y salen dicha arteriola se llama el polo vascular, pues donde entra y sale la sangre. Hay que saber que estos capilares glomerulares están formados histológicamente por células endoteliales dispuestas de manera fenestrada, es decir, dejando huecos entre ellas que van a permitir la filtración de la sangre en la orina, y una membrana basal de tejido conjuntivo. Ya una vez que tenemos el glomérulo, vamos a pasar de la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman va a rodear el glomérulo, y así encapsulándolo, dicha cápsula presenta dos capas. Va a ser una capa parietal, que es la encargada de la parte externa de la cápsula de Bowman, y va a estar formada por un pedido epitelial plano, simple, a modo de barrera. Luego la otra capa se denomina capa visceral y va a estar en contacto íntimo con los capilares de glomérulo, adherida a ese, y eso forma por una celular epiteliales un tanto extraña, denominada osteopocitos. Y esas células son muy importantes en el proceso patológico.
Entre la capa parietal y la capa visceral de la cápsula de Bowman queda un espacio denominado espacio urinario de Bowman y se va a verter la orina recién filtrada de los glomérulos. Los podocitos son células epiteliales modificadas y de ellas emanan unas prolongaciones en forma de tentáculos llamadas prolongaciones primarias. A su vez, no puedo poner ahí. A su vez liberan unas prolongaciones secundarias que sí van a adherirse casi por completo. Los capilares de glomérulo forman así una barrera casi impenetrable, denominada barrera de filtración glomerular. Esta imagen, este es del capítulo. Podemos ver que la barrera de filtración glomerular va a ser formada en el endotelio capilar, como pueden ver aquí fenestrado o agujereado. Luego, con la membrana basal o lámina basal de glomerular en el medio forma por tejido conjuntivo, con un anticolágeno tipo 4, así como proteoglucanos, entre otras moléculas que le confieren una carga eléctrica negativa. Y por último, para las prolongaciones del podocitos, también llamadas pedicelos, que van a terminar de completar la barrera o filtro del glomérulo, donde al pasar la sangre solo podrán filtrar estructuras muy pequeñas y sin carga, a menos que sean iones. No van a poder pasar ni proteínas grandes como la albumina ni glóbulos rojos, siendo así que resulta ser filtrado pues la orina. También esta es imagen del corpúsculo renal, que aquí les decía que les explicar. Bueno, aquí podemos observar la cápsula de Bowman. Aquí su capa parietal como forma una bolsa que rodea todo. En este caso, esta forma la mitad para poder ver el interior. Podemos ver el polo vascular, cómo entran y salen las arteriolas aferentes y eferentes. Como al entrar la cápsula de Bowman se convierten en glomérulo, que es si se fijan, todo el glomérulo que entra en la cápsula de Bowman se convierte en el glomérulo que está, que ese si se fija, todo el glomérulo que es, en vez de ser en vez de aparecer rojo, se ve amarillo en ese esquema, y es porque está representando que se ha rodeado casi por completo por las prolongaciones de los podocitos en forma de tentáculo. Permítame, doctor, es que el perrito, no sé, permítame, no sé. Entonces, estaba haciendo, bueno, ya para casi terminar, ese también de los, permítame. Bueno, ya para terminar con el corpúsculo renal, faltaría algo muy importante, y es que los capilares de glomérulo necesitan algo que les dé sostén, y eso se denomina el mensaje. Va a estar formado por unas células de músculo liso modificada, denominada intraglomerulares, y van a estar en la función de dar sostén estructural, de contraerse y además de cumplir la función de fagocitosis. Estas células que se fijan van a rodear a los capilares glomerulares en parte interna, y noten bien que en esa parte donde hay mensajio, el capilar no estará cubierto por las prolongaciones de depósito, por lo que no habrá barrera de filtración completa. Entonces, tenemos células mensagiales que salen del glomérulo por el polo vascular, denominadas entonces células mensagiales. Extraglomerulares son polimórficas, al igual que las intraglandulares, y no tienen mucha relevancia. Además, tendremos algo muy interesante, y es que las células musculares lisas de la arteriola aferente a nivel del polo vascular, cerca de la mácula mensa, se convierten en una célula secretora, y de un núcleo esférico denominado células yuxtaglomerulares. Y van a liberar una sustancia llamada de renina.
Entonces, ya que tenemos una imagen en corte histológico, también traída al rostro, podemos apreciar un corpúsculo renal y vamos a empezar a describir la capa parietal. Lo de la cápsula de Bowman, de aquí, esa línea gruesa rosada teñida, con miosina, es la membrana basal, que pertenece al epitelio plano simple de la cápsula. Y si se fijan bien, se ven los pequeños núcleos alargados oscuros de color moradito en las células epiteliales. Luego ven ese espacio blanco, estructura que vemos una masiva de células muy difíciles de distinguir y una matina rosada muy... La matriz mensajea teñida de diosina. Si se fijan, aquí también vemos los núcleos de los podocitos que sobresalen identificándolos en ese caso, porque se encuentran a la periferia, pero normalmente es muy difícil de distinguir entre los núcleos de los podocitos, del endotelio capilar y de los núcleos de las células mensajeales, aunque por regla general los apocitos presentan núcleos más grandes que las otras células y además es ligeramente menos es más ligeramente ese no sé por dónde me quedé. Bueno, repasando ya por último, vemos que la sangre viene por el polo vascular desde la arteria aferente, que se convierte en glomérulo. La sangre se filtra en el glomérulo mediante la barrera de filtración glomerular y luego la sangre que no se filtró sale por la arteriola aferente. Entonces, esa orina filtrada termina vertiéndose en el espacio urinario de Bowman, contenido por la cápsula de Bowman. Y si se fijan, hay algo llamado el polo urinario, contrario al polo vascular, y que es ese agujero en la cápsula de Bowman, y es por donde la orina filtrada sale finalmente del corpúsculo renal para entrar al túbulo proximal y seguir por todo el trayecto. Ese bien. Beira, no sé si me puedes dejar compartir pantalla. No sé si pueden observar la diapositiva. Bueno, continuando con el tema, yo les voy a hablar de la función tubular renal. A medida que el ultrafiltrado glomerular atraviesa los túbulos uriníferos y los conductos colectores, este va adquiriendo distintas transformaciones en la absorción pasiva como en la reabsorción activa y también en la secreción. Hay ciertas sustancias que se reabsorben de manera parcial, como en el caso del sodio y del agua, y hay otras sustancias que se reabsorben pues de manera completa, como en el caso de la glucosa. Sustancias como la creatinina y los ácidos orgánicos, estos se añaden al ultrafiltrado por medio de la acción de las células tubulares. Continuando con el túbulo contorneado proximal, permítanme. El túbulo contorneado proximal es el sitio inicial y principal de la reabsorción. Ese túbulo es la porción del túbulo renal de las nefronas del riñón que va desde la cápsula de Bowman, que se encuentra en esta parte de acá, hasta el asa de Henle. Este túbulo está compuesto por células, por una capa de células epiteliales
cubiertas por microvellosidades que son extensiones de membrana celular que le dan un aspecto de cepillo, como pueden observar en esta imagen de acá, que no sé si la pueden ver bien, que le dan un aspecto como de cepillo. Las células cúbicas de este túbulo contorneado proximal poseen especializaciones superficiales y complejas asociadas a las células que se encargan de la absorción y del transporte de los lípidos. Este túbulo posee características como un borde de cepillo, un complejo de unión, pliegues o plegamientos, extensas interdigitaciones de las evaginaciones basales de las células contiguas y extracciones basales. Como pueden observar en el túbulo contorneado proximal, se le dice túbulo contorneado por su forma contorneada, aunque hay una parte de este túbulo que no es contorneada. El túbulo contorneado proximal reabsorbe la mayor parte del líquido del ultrafiltrado, que es de los 180 litros por día, que ingresa a las nefronas del riñón, un 120 de litros por día o un 65% del ultrafiltrado que entra a las nefronas del riñón. Esta es reabsorbida por el túbulo contorneado proximal. Hay dos proteínas bastante importantes que están a cargo de la reabsorción en este túbulo, y es la ATPasa, que se encuentra localizada en la membrana, en la porción lateral de la membrana plasmática, y también están las aquaporinas, que esta es una pequeña proteína de transmembrana. La ATPasa es la encargada también de la reabsorción del sodio. El túbulo contorneado proximal también tiene la función de reabsorber los aminoácidos monosacáridos y también polipéptidos. Y al igual que el intestino delgado, este túbulo contorneado proximal posee microvellosidades que están cubiertas por glucocáliz, que estas le ayudan a reabsorber el 100% de glucosa y el 98% de los aminoácidos. Ahora hablemos un poquito del túbulo recto proximal. El túbulo recto proximal posee células que no son tan especializadas en la reabsorción como en el caso de las células del túbulo contorneado proximal. Estas células son más cortas, poseen un borde de cepillo menos desarrollado, poseen evaginaciones laterales o vasolaterales y se presentan en menor cantidad. En las células de este túbulo, estas están destinadas a la reabsorción de glucosa remanente que logró escaparse del túbulo contorneado proximal antes de que éstas ingresen al segmento delgado de la Langerhans. En esta imagen, en esta parte de acá, podemos observar el túbulo recto proximal. Hablemos un poco del segmento delgado de la Langerhans. La longitud del segmento delgado varía según su ubicación de la nefrona en la corteza. En el microscopio óptico es posible detectar al menos dos clases de túbulos del segmento delgados. El examen microscópico electrónico de los segmentos delgados de varias nefronas permite observar diferencias adicionales, concretamente la existencia de 4 tipos de células epiteliales. Como pueden observar, aquí yo tengo la misma imagen que está en esa diapositiva. Están las células epiteliales de tipo 1, las células epiteliales de tipo 2, las células epiteliales de tipo 3 y las células epiteliales de tipo 4. Empecemos hablando de las células epiteliales de tipo 1. Estas se encuentran en la rama ascendente y descendente de la asa de Helen de la nefrona de asa corta. Están las de tipo 2, que estas se encuentran en la rama descendente delgada de la asa larga de las nefronas de la asa larga del laberinto cortical. Y están las de tipo 3, que estas se encuentran localizadas en la rama descendente delgada de la médula interna. Y por último tenemos las de tipo 4, que estas se encuentran por aquí, que estas se encuentran en la curvatura de la nefrona,
y en la parte de la rama ascendente delgada de las de Henle. Como pueden observar en esta parte de acá de esta imagen, aquí pueden observar un poco mejor las células epiteliales. Las ramas ascendentes de la asa de Henle tienen diferentes características y por ende diferentes funciones. La rama ascendente delgada de la asa de Henle, esta es muy permeable al agua debido a la presencia de acuaporinas, pero es menos permeable al sodio y al cloruro, al sodio y al potasio, no recuerdo. Al sodio y a la urea. Y también están las ramas delgadas ascendentes de la asa de Henle, que estas son menos permeables al agua, que estas tienen cotransportadores como sodio, potasio y cloruro, y esta es pues una rama impermeable al agua. Está el túbulo recto distal. El túbulo recto distal es parte de la rama ascendente delgada de la asa de Henle y posee características similares al segmento grueso de la asa de Henle. Este túbulo posee características como la reabsorción de sodio, reabsorción de iones bicarbonato, la reabsorción de cloruros y pues la secreción de amonio. En esta parte de acá podemos encontrar el túbulo recto distal, en esta parte de acá. Continuando hablando del túbulo recto distal, en la parte de la membrana vasolateral se encuentra lo que es la bomba de sodio-potasio. Lo que hace esta bomba de sodio-potasio es sacar sodio al intersticio y meter potasio a la célula, lo que esto genera una carga intracelular de sodio baja. Y aquí pues también ocurre lo que se activa un cotransportador, que es la bomba de sodio cloruro en la parte de la membrana luminal. Lo que hace esta bomba es reabsorber sodio y cloruro. Saca sodio a la membrana vasolateral y el cloruro saca sodio al intersticio y el cloruro por medio de canales de cloruro pasa a la membrana vasolateral. Por vía paracelular también se reabsorbe sodio, potasio, magnesio y cloruro. Algo importante a recalcar aquí es que aquí no se va a reabsorber urea. Hablemos un poco del túbulo distal y del túbulo conector. Estos dos se estudian juntos porque tienen características muy similares y pues también funciones similares. Tienen dos tipos de células importantes que son las células principales, las células intercaladas y pues hablemos un poquito de las células principales. Las células principales reabsorben sodio y agua. Las células principales reabsorben sodio y agua y secretan potasio. La reabsorción del sodio y el agua, esta es gracias a la hormona antidiurética conocida como ADH. Y la secreción de potasio es gracias a la aldosterona. Algo a recalcar es que la aldosterona es liposoluble. Esta entra a la célula tubular y por la membrana se unen a receptores de mineralocorticoides, lo que esto genera que se fabriquen ARN mensajero. Permítanme. Disculpen. Lo que hace cuando la aldosterona se une al receptor mineralocorticoide es de que
sintetizan ARN mensajero. Lo que este ARN mensajero hace es que hace que los ribosomas de las células puedan fabricar o sintetizar enzimas y proteínas. Continuando, pues hablemos un poquito de las células intercaladas. Las células intercaladas poseen funciones muy importantes en la regulación de ácido-base. Representan de un 30 a un 40% de las células presentes, y estas se dividen en dos tipos. Están las células intercaladas de tipo A y las células intercaladas de tipo B. Las células intercaladas de tipo A, estas reabsorben potasio y bicarbonato y secretan hidrogeniones. Lo que hacen las células de tipo B, pues estas hacen todo lo contrario. Secretan, reabsorben hidrogeniones y secretan potasio y bicarbonato. Ahora hablemos de las células intersticiales. El tejido del parenquima renal es conocido también como tejido intersticial, que este rodea las nefronas, los conductos y los vasos sanguíneos y linfáticos. En la corteza se reconocen dos tipos de células intersticiales, unas que parecen fibroblastos, que estas se encuentran ubicadas en la membrana basal tubular y en los capilares peritubulares contiguos y algunos macrófagos. En la médula, las células intersticiales principales se parecen a los miofibroblastos. Los miofibroblastos son células que se encuentran en todos los tejidos y son bastante importantes. La mayoría de los fibroblastos, estos se originan dentro del tejido intersticial a través de un mecanismo que se denomina transición epitelio parenquimatosa, mesenquimatosa. Y pues, y pues esto ha sido todo por mi exposición. Va a continuar pues mi compañera. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí. Okay. Bueno, yo continuaré hablando sobre la irrigación renal. Los riñones reciben un aporte sanguíneo muy voluminoso gracias a las grandes arterias renales, ramas directas de la aorta abdominal. Antes de penetrar el líquido renal, las arterias renales se bifurcan en una división anterior y otra posterior, y a la vez se subdividen y dan lugar a 5 arterias segmentarias. Las ramas de las arterias segmentarias no forman anastomosis con las de otras arterias segmentarias. Debido a esto, si se bloquea el flujo sanguíneo a través de estas arterias, se interrumpe la circulación hacia la región del riñón irrigada por los vasos afectados. Entonces se dice que el riñón se va a subdividir en segmentos vasculares, cada uno de ellos irrigado por una arteria específica. Las primeras subdivisiones de las arterias renales son las arterias lobulares, interlunares, no, las lobulares, una por cada riñón. Estas se van a ramificar y van a formar 2 o 3 arterias interlobulares que van a discurrir entre las pirámides renales hasta la unión córtico-medular. Estas arterias van a formar una serie de vasos que permanecen a gran medida en dicha unión y ocupan el mismo plano curvo. Estas arterias describen un pequeño arco sobre
base de la pirámide renal y por esta razón reciben el nombre de las de arterias axiformes. En, en el libro de Ross también están como arterias arcuatas. Bueno, estas ramas terminales van a formar o van a dar lugar a otras arterias que son las arterias interlobulares. Las arterias interlobulares ascienden por el interior del laberinto cortical, aproximadamente a mitad de camino entre los radios medulares vecinos. Por consiguiente, se van a discurrir por los intersticios entre los lóbulos. De las arterias interlobulares nacen numerosas ramas que llegan los glomérulos de los corpúsculos renales y reciben el nombre de arteriolas glomerulares aferentes. Algunas de las arterias interlobulares ascienden a través de la corteza hasta atravesar la cápsula del renal, donde van a contribuir a la formación del plexo capsular. No obstante, la mayoría de las arterias interlobulares terminan como arteriolas glomerulares aferentes. Cada glomérulo drena a través de otra arteriola, la arteriola glomerular eferente. Hay dos tipos de arteriolas glomerulares eferentes. Unas que van a drenar los glomérulos de las linfonodas corticales y los que drenan los glomérulos de las linfonodas yuxtamedulares. El glomérulo, pues, es una red de vasos sanguíneos rodeado de una capa o una envoltura llamada la cápsula de Bowman, que esa Beira se les explicó. Y bueno, las arteriolas glomerulares referentes de las linfonodas corticales son cortas y se van a ramificar en un sistema de capilares llamadas capilares periferiales. Este lecho irriga todo el laberinto cortical con excepción de los glomérulos. Por consiguiente, el riñón posee un lecho capilar doble. Uno constituido por el glomérulo con una presión hidrostática elevada de unos 60 milímetros de mercurio y otra con una presión hidrostática reducida de 12 milímetros de mercurio, que se denomina lecho capilar periférico. Esa diferencia de presiones hidrostáticas va a permitir una reabsorción del líquido conservado por los túbulos uriníferos. Se cree que las células endoteliales de la red de los capilares peritubulares sintetizan y liberan el 90% de la hormona eritropoyetina de todo el organismo. El otro día es sintetizado por los hepatocitos. Cada una de las arterias glomerulares eferentes procedentes de los glomérulos de las arterias yuxtamedulares y de los glomérulos situados en el cuadrante inferior de la corteza dan origen a 10 o 25 capilares alargados y con forma de horquilla que penetran con profundidad la sangre. Sus ramas descendentes tienen un diámetro interno estrecho y se denominan arteriolas rectas, mientras que las ramas ascendentes tienen un diámetro mucho mayor y reciben el nombre de venas rectas. A menudo estos vasos se les denominan simplemente vasos rectos. La forma de horquilla que tienen los vasos rectos que sigue estrechamente y rodea las ramas de la asa de Henle, y el túbulo colector es un factor esencial de la fisiología de concentración del orina. Las venas rectas drenan a las venas axiformes, unos vasos que siguen la trayectoria de las venas homónimas, así como es que se drena la sangre procedente de la médula. La sangre cortical es recogida por el sistema de venas subcapsulares en forma de estrella y estas se llaman venas estrelladas.
que son tributarias de las venas interlobulares. Las venas estrelladas, pues, me perdí por donde iba. Bueno, las venas estrelladas reciben la sangre procedente de los segmentos terminales de las arterias glomerulares referentes. Las venas interlobulares que discurren paralelas a las arterias axiformes drenan tanto la médula como la corteza. Las venas axiformes son tributarias de las venas interlobulares que se unen cerca del hilo formando a la vena renal. Esta vena de gran calibre transporta la sangre hasta la vena cava inferior, y destacada la ausencia de las venas nodulares y segmentarias, lo que contrasta con la presencia de las arterias homónimas en el sistema renal. Bueno, aquí podemos ver una esquematización muy bonita, la verdad, porque todas las explicaciones me cuesta bastante entender, la verdad. Pero este tema como que está bien resumido. Y bueno, resumiendo todo lo que les expliqué, vamos a empezar con las arterias renales. Estas van a originar los que son las arterias interlobulares, y estas se van a ramificar en lo que son las arterias arcuatas, o también conocidas como arterias axiformes. Las arterias interlobulares se ramifican, las arterias interlobulares se van a ramificar de las arterias axiformes y van a transcurrir hacia la cápsula renal, y en su trayecto van a emitir a las arterielas eferentes, que son estas de acá, y van a contribuir con las capilares. Los glomérulos, la parte externa de la corteza, van a enviar a arterielas eferentes, que están ubicadas en esta parte de acá, y estos van a enviar, o sea, se van a dirigir hacia los capilares corticales peritubulares que rodean a los túbulos en la corteza. Los glomérulos cercanos a la médula, es decir, los glomérulos medulares, envían arteriolas eferentes casi completamente a la red de capilares que contienen a los vasos rectos descendentes, también conocidos como arteriolas rectas. La sangre va a regresar desde la médula por los vasos rectos ascendentes que están, y la red de capilares a través de las venas que entran en las venas arcuatas. Las venas estrelladas cercanas a la cápsula desembocan en la red capsular cortical, que desembocan en las venas interlobulares arcuatas. Y las arcuatas también. O sea, van a desembocar en las interlobulares y en las venas arcuatas. Bueno, eso ha sido todo. Hola. Falto yo. Dale, viejo. Ok. Yo les voy a hablar sobre los ganglios linfáticos, la inervación, los uretes, la vejiga y la uretra. Vamos a comenzar hablando sobre los ganglios linfáticos. Estos son difíciles de identificar en cortes histológicos, pero se pueden demostrar a través de métodos experimentales. En el riñón vamos a encontrar dos redes. Una red la vamos a encontrar en la corteza renal, al exterior
riñón. Estos van a continuar con vasos linfáticos grandes que van a desembocar en la cápsula. Luego, la otra red que podemos encontrar se encuentra en el parénquima del riñón. Esta se encuentra al interior del riñón, que sería esta zona de acá. Y bueno, esta continúa con vasos linfáticos mayores que desembocan en el seno renal. Y bueno, ahora sobre la inervación. Las fibras nerviosas del plexo renal derivan de la división simpática del sistema nervioso autónomo, lo cual va a provocar la constricción del músculo liso vascular, por lo cual va a provocar la vasoconstricción. Y ahora voy a hablar un poco sobre los glomerulos. Ya se los explicaron anteriormente. Para resumir, sabemos que los glomerulos tienen una función de absorber los materiales necesarios y excretar los que ya no son necesarios en forma de orina. Y pues bueno, estos van a tener una inervación a través de las arteriolas. Vamos a encontrar la aferente y la eferente. La aferente se va a encargar de que los glomerulos disminuyan la filtración y la producción de orina. En cambio, la eferente va a hacer completamente lo opuesto. Va a aumentar la filtración y la producción de la orina. Cualquier daño en la división simpática que pueda existir puede provocar un exceso de producción de orina. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre los uretes, vejiga y la uretra. Pero antes de eso vamos a ver cómo están constituidos. Están constituidos en su mayoría, están constituidos por una mucosa, un músculo y una adventicia. ¿Ok? Digo casi todo porque en el caso de la uretra, en la mucosa, se le conoce al epitelio de transición o también conocido como urotelio. En el caso de la uretra, esto no tiene la misma constitución que las demás partes. ¿Por qué? Porque solo se encuentra la mucosa, que sería el epitelio de transición, al principio de la uretra. Y pues bueno, antes de seguir, voy a explicarles cómo es que cómo es que se distribuye la orina en el sistema renal. No sé si se puede ver la imagen. Ok. Esto va a comenzar, voy a mostrar esta primero. Todo va a comenzar primero con el cáliz menor, que sería esta zona de aquí, luego con el cáliz mayor, luego pasaría la orina a la pelvis renal, que sería toda esta zona de acá, y luego por el urete. Luego, la orina pasaría de los uretes hasta la vejiga. Y por último, se expulsaría por la uretra. Ahora bien, quiero que hablemos un poco más sobre el epitelio de transición. El epitelio de transición, va a dividirse en 3 capas. La capa superficial, una capa intermedia y una capa basal. La capa superficial se va a caracterizar que esta va a contener células multinucleares o mononucleares, que quiere decir de que pueden contener un núcleo o varios núcleos. También, otra cosa que caracteriza esta capa es que sus células van a tener una forma de cúpula o de sombrilla. Su morfología va a cambiar dependiendo de la presencia de orina. Cuando la vejiga está vacía, su morfología va a tener una forma cuboide, pero cuando se llena de orina va a tener una forma como aplanada. Y bueno, luego está la capa intermedia. Capa intermedia, lo que va a caracterizar a sus células es que van a tener forma de pera. Y aquí también vamos a poder encontrar células en forma de cúpula también, superadyacentes.
las cuales van a estar unidos por desmosomas. Los desmosomas son como uniones entre tejidos. Y pues, bueno, otra característica que tiene esta capa es que si las células suprayacentes sufren un daño, lo que va a pasar es que las células se van a diferenciar para poder reemplazar a esa célula. Y bueno, ahora pasemos a la capa basal. La capa basal vamos a encontrar a células de un solo núcleo que van a ser células madres del epitelio de transición. Y bueno, el epitelio de transición, sirve como se caracteriza de tener ser impermeable a agua y a sales. Cuando la vejiga se llena de orina, algunas células pueden sufrir algunos cambios. Por ejemplo, la membrana apical de las células suprayacentes, por la presencia de esperen, se me olvidó el nombre, vesículas fusiformes. Entonces, todos esos efectos se van a revertir en el proceso de la micción, que en la micción es el estímulo nervioso que nos hace tener ganas de orinar. Y bueno, siguiendo el músculo liso de las vías urinarias, se caracteriza de estar en forma de haces. Y bueno, también, debajo del epitelio de transición vamos a encontrar una capa de colágeno. Algo que caracteriza a las zonas tubulares es que van a carecer de una mucosa y submucosa. Además que también vamos a encontrar músculo liso. Este músculo liso se va a dividir en dos capas, en la capa circular y la capa longitudinal. Y bueno, va a estar fusionado este músculo liso con tejido conjuntivo, que es lo que va a provocar que se encuentre en forma de haces. Y bueno, ahora que hablamos un poco sobre la estructura, y ahora podemos pasar directamente a los uretes. Los uretes hay dos. Uno para cada riñón. Estos van a medir alrededor de 24 a 34 centímetros de longitud. Estos van a tener epitelio de transición en su zona luminal. Ya en van a tener epitelio de transición en la zona luminal, y ya continuando va a contener músculo liso y tejido conjuntivo. En los uretes, como había mencionado, que el músculo liso se divide en una capa circular y longitudinal, el ureter se va a dividir en tres capas. La capa longitudinal interna, la capa circular intermedia y la capa longitudinal externa. Y la capa longitudinal externa la vamos a encontrar ya en más presencia en la zona terminal de los uretes. Y pues bueno, los uretes, cuando llegan a la vejiga, tienen una función especial para poder evitar infecciones. Cuando la vejiga se llena de orina, los agujeros uretrales se van a cerrar. Estos se van a cerrar para poder evitar que las posibles infecciones se diseminen a los riñones, por si existe alguna infección en la uretra o en la vejiga, para poder evitar infecciones crónicas a los riñones. Y bueno, ahora pasemos a la vejiga. La vejiga, va a tener tres agujeros. Vamos a tener los dos que son de los uretes y uno que es el de la uretra. Una estructura que vamos a encontrar en la vejiga es el trígono, que es un triángulo
que se forma por los agujeros, y va con una característica que va a tener el trígono, a diferencia de toda la estructura de la vejiga, es que el trígono va a ser un poco más liso, va a ser liso, a diferencia de la demás estructura de la vejiga, que es un poco más áspera. Y bueno, en la uretra, en el agujero uretral, vamos a encontrar al esfínter uretral. Y pues bueno, ahora ya pasemos a la uretra. La uretra, en el caso del hombre y la mujer, no son iguales. En el caso de los hombres es mucho más larga. Esto mide alrededor de 20 centímetros. En el de la mujer puede medir de 3 a 5 centímetros. La uretra masculina, vamos a poner primero de la uretra masculina, ya que esta se divide en varias regiones. Y pues bueno, aquí tenemos esta imagen de la uretra masculina. La uretra masculina no solo tiene la función de expulsar la orina, sino que también sirve para la eyaculación. Primero, vamos a ver a la uretra prostática, que su nombre ya nos dice en dónde está ubicada, en la próstata. La próstata, como ya sabemos, se encarga de producir el líquido seminal para los espermatozoides. Luego de la uretra prostática, vamos a encontrar a 1 centímetro de longitud a la uretra membranosa, que va a ir desde de la próstata hasta el bulbo del pene. Y bueno, luego está la uretra peniana, que abarca al pene. Y bueno, esta se caracteriza de esta zona ser bastante esponjosa, y va a estar tapizado al principio de la uretra peniana, va a estar tapizado de epitelio pseudocilíndrico estratificado, y ya en la zona terminal, ya por la fosa navicular, vamos a encontrar epitelio estratificado plano. Y bueno, y por último, la uretra femenina, como había dicho anteriormente, mide 3 a 5 centímetros. En las mujeres son mucho más propensas de tener infecciones urinales, por ser mucho más corta. Y bueno, la uretra femenina, el principio de la uretra femenina va a estar tapizado de epitelio de transición. Y ya en la parte terminal de la uretra femenina va a estar tapizado de epitelio estratificado plano. Y bueno, eso sería todo. Ok. Ok. Hasta aquí llega el grupo, Ángel, ¿sí? Sí, hasta aquí. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver, Lucía Margarita. Presente. Ok. Chavarría ya está. Beira. Erika Flores. Presente. Ok, Erika. Ángel Steven, muy bien. Katie Lazo. Presente. Dave Lobo. Allison, muy bien. Y Amly. Vamos a ver, chicos. ¿Cuál es la unidad funcional del riñón? La nefrona. ¿Cómo fue? Amly? La nefrona. La nefrona, muy bien. ¿Y la parte más importante de la nefrona? A ver, otro del grupo. ¿Cuál es la parte más importante de la nefrona? Bueno, veamos.
¿Cómo está conformada la nefrona? ¿Cuáles son las partes de la nefrona? Esa es la clase realmente, esa es la histología. ¿Cómo está conformada la nefrona? ¿Cuáles son las partes? Hola. Por glomérulos. ¿Qué más? ¿Cuáles son las partes de la nefrona? ¿Cuál es la hormona que produce el riñón en el adulto? ¿Cómo se llama? Eritropoyetina. Ay, algo así. Eritropoyetina. Muy bien. Sí. Esa es. Gracias a bioquímica me acordé. Vamos a ver. ¿Dónde inicia la filtración? Específicamente. ¿No es en el túbulo contorneado proximal? No. ¿Dónde inicia? Veamos cuáles son los pasos para que se forme la orina. Vaya. Son 3 pasos. ¿Cuáles son? Filtración glomerular. Primera. Segunda. Absorción. ¿Absorción qué? Reabsorción ¿Qué? glomerular. No. Reabsorción tubular. Reabsorción tubular. ¿Y la última? Secreción tubular. Secreción tubular. Vamos a ver. Alison. Bien. ¿Dónde es que se da la reabsorción del agua? Veamos cuánto reabsorbe de agua. Se reabsorbe de agua a nivel de la nefrona. De toda el agua del cuerpo, ¿cuánto se reabsorbe? No sé si es un 70%. No. En una literatura van a hallar 99. Hay otra que es la que más se usa. 85 o No, 90. es 90. Es 90. 90. Es 90. La reabsorción de agua. ¿Pero dónde se da? ¿En qué zona se da? De toda la nefrona. En el túbulo proximal. Túbulo contorneado proximal. Ajá. Amli, ¿a quién le va a dar el punto? Aveira. Aveira. Vamos a ver. ¿Cómo llega la sangre al riñón? ¿Por medio de quién? Arterias renales. Arteria renal. Ah, ok, vaya, démosle, Margarita. Lucía. ¿Y luego? ¿Cómo se va ramificando? Hasta llegar al glomérulo. ¿Cuáles son todos los pasos de la arteria hasta llegar al glomérulo? ¿Cuáles son? Porque se va yendo más chiquita, más chiquita. Entonces, ¿cómo son las ¿Seguirían los arterias? lobulares? ¿Las qué? ¿Lobulares? Globulares. Lobulares. Ah, lobulares. Ajá, ¿y luego? Mm, No, primero es la renal, ¿y luego? Las lobulares o interlobulares son las terceras. ¿La segunda cuál es? Ahí dijo Andy que tienen forma de arco y se llaman arcuatas, pero el otro nombre con el que está en la literatura. Arciformes, ajá.
Y después de las lobulares, ¿cuáles son? Las interlobulares, ¿Y luego? no recuerdo. Ah, antes ya del glomérulo, ¿cómo se llama? Mm, mm. Las aferentes. ¿Y después del glomérulo? Eferentes. Eferentes, por lógica. Eferentes. Vamos a ver. Castillo. ¿Cuál es la función de la cápsula de Bowman? No. ¿Es donde se da la filtración de la sangre? ¿Pone en juego el punto que se ganó con esa respuesta? No. Ah, vale. Porque si hemos estado hablando que la nefrona es la unidad funcional y comienza en el glomérulo la filtración, no tiene nada que ver la cápsula, ¿verdad? Ahí. Investíguenla. ¿Dónde comienza el urotelio? Ángel. ¿Dónde comienza el urotelio específicamente? ¿O de qué zona es característica el urotelio? No sé si son de los uretes. Más arriba. Arriba. Sí, más arriba, de los uretes. Tú me lo explicaste. Ya, espera. Ajá. Es el pelvis renal, Más arriba. cáliz mayor, Cáliz menor. cáliz Cáliz menor. menor, cáliz menor. Ya el cáliz, ya los cálices es dando ya va la orina. Cálices menores, cáliz mayores y luego pelvis renal. Ahí comienza el urotelio. ¿Por qué se llama urotelio, Ángel? Mm, Porque me hablaste muy bien. Me gustó lo que me hablaste de urotelio. Pero ¿cuál es la característica? ¿Por qué tiene ese nombre así tan específico, urotelio? Es un epitelio. Vea, pero ¿por qué le pusieron urotelio? no sé si por los uretes. No, por supuesto que por eso fue, ¿verdad? Pero ¿por qué ponerle nombre específico así propio, pues de urotelio? Doctor, Hola. ¿no será porque está en contacto con la orina? No, también. Sí, pero ¿por qué es? ¿Cuál es la característica del urotelio? ¿Cuál es la característica de los epitelios, bye? O mejor dicho, ¿cómo es la distribución de un epitelio? Epitelio hemos venido viendo, vimos el epitelio respiratorio, el epitelio de los, ¿cómo se llama? De la vía, de la cavidad oral, vimos el epitelio ocular. ¿Qué características le veían ustedes? Unos eran estratificados, otros eran ¿Qué es propio del pseudoestratificados. sistema urinario? ¿Ah? ¿Qué es ¿Cómo? del propio del sistema urinario? O sea, Sí, todo tiene... sí, es que es propio del sistema urinario. Pero tiene una característica. Si ustedes se acuerdan, la disposición de células en los epitelios es una misma célula a diferentes, ¿cómo se llama? A diferentes alturas, pero todas están sobre una misma capa y todas descansan sobre una lámina propia o sobre una lámina basal. Pero el urotelio tiene una característica. ¿Cuál es, Ángel? Tú lo dijiste. Es impermeable a agua y sales. Es impermeable a agua y sales, pero eso es la función, esa es la característica funcional. Pero estructural, ¿cuál es? Tiene muchas capas. El urotelio tiene muchas capas. Por ejemplo, a nivel de los cálices hay 2 capas. A nivel de los uréteres hay 2 capas. A nivel de la vejiga hay 3 capas. Entonces, por eso es que es específico el urotelio.
de la vía urinaria. Solo ahí hay un epitelio que se ubica en 3 capas diferentes, 2 capas, hasta 5 capas. Se describe en algunas partes. Tiene otra característica el urotelio. No descansa sobre una lámina propia común y corriente. No les ¿Una oí lámina de eso. colágeno? No, tiene un componente especial, la lámina propia del urotelio. ¿Cuál es? No oí que lo mencionaran. Se los voy a decir para que es importante. La lámina propia es muy vascularizada. Es más, dice que es una lámina propia vascularizada. Hasta le pone el nombre la literatura. Por eso es muy común que en infecciones de vías urinarias el paciente orine sangre, porque cuando se daña el epitelio, o sea, el urotelio, el paciente va a orinar sangre. Hay un diagnóstico que se llama cistitis hemorrágica. La vejiga se rompe y empieza a sangrar, y sangra pues bastante. Entonces es por esa característica. Vamos a ver, ¿cómo se llama el músculo de la vejiga? La capa muscular de la vejiga. ¿Cómo se llama ese músculo? Tiene nombre propio. Erika, a usted le falta punto. ¿Cómo se llama el músculo de la vejiga? Se llama El músculo. músculo esfínter. No. Músculo detrusor. Músculo detrusor urinae. Está en italiano el nombre. Músculo detrusor urinae. Vale, todos tienen puntos, no se preocupen. Bueno, quedamos para sábado o domingo. ¿Quiénes faltan? ¿Quiénes faltan de tema? Diego. ¿Quién Sí, más? el otro es Edgardo. ¿Y quién más? Ah, Edgardo, correcto. ¿Sábado o domingo? Miren, ahorita queremos domingo. Yo creo que tengo algo el sábado y no, opérenme, no, el domingo es que tengo algo. No, domingo dejémoslo, ¿les parece? Domingo a las 7, como siempre. Domingo a las 7 como siempre, ¿ok? Vaya, Ok. está bien. Vaya, Feliz ahorita veo que ya que tanto insiste, ahorita solo tengo 40 en línea. A subir notas voy ahorita, a subir notas de laboratorio 1, o sea, el parcial que hicieron de práctico, y a subir mis notas del segundo teórico. Para no estarme enchivolando tanto a todos, les voy a subir un 1.5, 1.5 en la nota del parcial, porque por más que les di vueltas, salen fregados. Si les doy porcentaje, mejor les voy a subir un punto y punto, un 1.5. Pero a ustedes los 40 que han estado en línea, les voy a subir el otro medio punto, o sea que les voy a subir 2 puntos en su nota de parcial. A los 40, ya hice una captura de todos los 40 que están, ahí que les voy a subir 2 puntos en la nota del parcial, para que más o menos, vean, métanle a este segundo examen. Entonces, quedamos así. Nos vemos el domingo en línea. Nos vemos el lunes. Gracias, Doc. A la orden. Nos vemos el lunes con el otro corto, clase. Y bueno, salgamos adelante. ¿Ok? Ok, Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas Feliz noches. noche. Descansen. A ver al cielo, doctor. Ojalá que no sea tan luego. Cuídense. Estudien, bichos. Estudien. ¿Ok?